Por eso. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la librería Bonilla. Una vez más, soy Armando Enríquez y estoy aquí para charlar con los autores de Bonilla Artigas Ediciones, y en esta ocasión está conmigo Julia Santibáñez, poeta y autora de este bonito libro que se llama Pulso Adherido. Julia, muchísimas gracias por haber venido y aceptar la invitación. Al contrario, ahora que me siento y soy de casa, pues, se sabe muy bien, se emociona, ¿no?, en la piel de saberse parte de Artigas y pues para hablar de Pulso Adherido. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la poesía? ¿Cómo llegué a la poesía? Por azar, probablemente como muchos de nosotros, siendo una niña, encontré en la biblioteca familiar, entre otros libros, no era una biblioteca particularmente biblioteca, mucho menos, pero bueno, encontré un libro de poemas, por supuesto no sabía qué cosa era, y lo empecé a leer porque eran breves, yo había tenido 8 años, entonces no leía grandes libros, digamos, ¿no?, de muchas páginas. Entonces esto me llamó la atención, empecé a leerlos, me gustó la musicalidad que tenía, siempre tenía muy buena memoria, entonces me los empecé a aprender sin tener idea: Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Gabriela Mistral, Manuel Acuña después, en fin. Y me gustaba cómo las palabras jugaban en los poemas, de manera que pronto empecé a querer imitarlos, pues, con mis propias vivencias. Así que ya cuando llegué a la secundaria, con un poco más de conciencia, dije, esto es poesía, ok. Entonces empecé a buscar libros de poetas, y en fin, por ahí me fui encaminando hacia lo que no sabía que era la vocación. Okay. Y cuéntanos, ¿cómo nace Pulso Adherido? Pulso Adherido es un libro que se distingue, digamos, del resto de mi producción poética. Este es mi libro número 11, aunque 4 de ellos no son poesía. 2 son crónica cultural, que es el audio de la cultura, volumen 1 y 2, y los otros 2 son un estudio literario y una poesía. Pero los demás sí son poesía. Y este se distingue porque me parece que es muy diverso, a diferencia de otros libros que han tenido como una línea, un eje rector más definido. Este tiene un poco de todo, tiene estas 3 secciones donde cabe desde hablar de las cebollas y los árboles y las hormigas, hasta, pues digamos, reflexionar sobre la muerte, sobre el feminicidio, imaginarme a mí misma tirada en un terreno baldío y cómo lo viviría o cómo creo que lo podría vivir, pero también poemas a mi hija, al amor, al erotismo. Es decir, es un libro que tiene muchos matices, y eso mismo me gustó de armarlo, ¿no? Yo no escribo, como se dijo en la presentación en este mismo espacio, yo no escribo libros unitarios. No sé si bien o mal, pero no lo hago porque nunca me he postulado para ninguna beca, ningún apoyo. Entonces, mi concepción de la poesía es mucho más suelta, no necesariamente mejor, simplemente distinta. Entonces, no es voy a escribir un libro, poema 1, 2, 3, 4, 5, 18. No, yo escribo poemas sueltos y después voy viendo que hay una cierta línea narrativa, si se quiere, y entonces voy armando las secciones. Entonces, pues así nació Pulso Adherido, que además me da mucho gusto porque desde 2020 yo publicaba poesía, y en 2020 se publicó Eros una vez y otra vez, que es la reedición mexicana, y aumentada con 20 poemas inéditos de un libro que ganó un premio en Uruguay en el 2016. Entonces, como que ya estaba un poco cansada, pobrecito libro, pero ya estaba un poco como, bueno, ya quiero hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, me viene muy bien la novedad, digamos, que implica en mi trabajo. Además, es como tú dices, está escrito por secciones. Entonces, cuando yo lo iba leyendo, al llegar a cada sección, decía, este es un poemario diferente. Pues como si fueran 3 pequeños poemarios, ¿no? Y unificados por tema, ¿no? La parte de los animales, la parte feraz. De Feraz Natura se llama. Sí, coincido contigo en que son como 3 libros distintos, pero luego hay vasos comunicantes entre ellos. Lo que está en la sección 1 de verso tras verso, que tiene que ver con la escritura propiamente dicha, la poesía, cómo la concibo, cómo sufro a veces un poema, cómo aparece de pronto como un ser salvaje, gobernable, en fin.
Eso se conecta también con De Feraz Natura, que es la segunda sección, donde pues también la naturaleza hace lo que se le pega la gana hacer, con una enorme sabiduría que ya quisiéramos tener un poquito de ella. Los seres humanos hemos perdido mucho ese contacto. Y la tercera parte, Cuentos de hados y algún hada, donde está bastante presente mi vivencia como mujer, las violencias a las que no solamente las mujeres, pero particularmente aludo a las que vivimos las mujeres. Entonces, sí, tal cual, hay hilos que las conectan, estas tres secciones, y así busqué que fueran, ¿no? Que no fueran completamente distintas, aisladas, porque entonces sentí que perdía como una suerte de unidad. Y si bien no buscaba una uniformidad, sí quería una unidad, que fuera un libro. Yo misma soy editora desde hace muchísimos años. Me gustan estas cosas del hilado fino. No sé si lo consigo, solo diría el lector, pero por lo menos esa es mi intención. Yo digo que sí lo consigues y que como lector, bueno, los poemarios siempre son muy, no sé si sean ingratos para el autor, porque como tú lo concibes y lo pones, no necesariamente es como lo leo, Claro. ¿no? El lector siempre va saltando, un poco por esto que decías al principio, de la brevedad, ¿no? De la prosa. Entonces, a lo mejor si tengo algo rápido que hacer, entonces busco el más cortito y leo hoy, ¿no? Y es una cosa que no sé cómo impacta al autor, o si de repente el autor es consciente de que el libro no se lee de una manera, digamos, lineal. Mira, qué buena pregunta, creo que nunca me la habían formulado. Estoy consciente, por supuesto, de esto, porque yo misma soy muy lectora de poesía y no necesariamente leo de la página 1 a la página 80. A veces sí, a veces por ejercicio estilístico, digamos, como diría Raymond Queneau, trato de ver cómo lo estructuró él o la poeta, cómo lo armó, de qué manera lo concibió, y cómo se espejean los poemas unos a otros dependiendo cómo los acomodes, ¿no? Si tienen otro orden, dicen otra cosa. Entonces, bueno, a veces sí leo así por disciplina, pero en términos generales, cuando me siento a leer por placer un libro de poesía, pues sí, voy saltando y a veces abro donde caiga o a veces me voy al índice y digo, este título, ¿qué irá? Y, en fin. Entonces, por supuesto que soy consciente de eso y asumo el riesgo que ello implica, de manera que intento que cada uno de los poemas sea autosuficiente. Es decir, que no necesariamente tenga que tener otros que lo soporten a los costados, porque si no se va a caer el poema. Intento que cada uno se pare en sus dos patitas, espero que no tan enclenques, pero seguramente algunas sin duda lo son, sino que cada poema, si tú abres, lees ese poema y cierras el libro, te llevas algo. Y si lees el libro en su conjunto, pues te llevas muchas otras tonalidades, digamos, de un poema. Entonces sí, estoy consciente de ello y me interesa mucho. Siempre que alguien me hace favor de leerme, ¿qué encontraste? ¿Qué te dijo? ¿Por qué viste eso? Yo eso ni siquiera estaba consciente que estaba ahí. En fin, es muy curioso cuando un lector se apropia de un libro y te lo comenta desde su visión, porque entonces, claro, te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que tú habías concebido originalmente, ¿no? Y que además es un paso lógico. El lector siempre se apropia del libro y por eso cada libro encontrará al lector que se merece, diría Borges, ¿no? Exacto, y además cada autor, cada lector, lectora, le pone su experiencia vital, sus expectativas, el momento específico que está viviendo en ese día cuando lee un poema, las lecturas que tenga detrás, si es un bagaje vasto o no, vasto como chica, es decir, amplio. En fin, entonces, claro, eso es una de las maravillas, de las emociones más grandes que me produce la literatura. O sea, me parece una suerte de caleidoscopio en perpetuo movimiento, porque hablamos de que cada lector lee diferente, pero uno mismo como lector lee distinto. Si yo leo hoy Pulso Adherido y lo leo un año después, voy a encontrar otro libro, porque yo misma voy a estar en otro lugar. Entonces, eso creo que no hay un punto de comparación con otras disciplinas que no sean artísticas,
esto por supuesto aplica a las disciplinas artísticas en general, un cuadro nunca se ve igual, una película nunca se ve igual, en fin, una pieza musical. Pero fuera del arte, cuando menos desde lo que yo conozco, no hay esta pluralidad tan rica, esta intensificación de la experiencia vital desde donde tú te coloques, desde qué día, casi la hora del día, desde donde estés leyendo, en este caso leyendo. Y eso me parece emocionantísimo. Me siento una absoluta privilegiada de dedicarme a la literatura, tanto a escribirla como a difundirla, como a leerla, como a... O sea, me parece padrísimo. Parece que somos unos absolutos suertudos de estar de este lado. ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo, pero además, ahorita como lo escribías, me recordó el poema este que haces el símil con una Polaroid, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y se van revelando más cosas ya de una manera más clara dentro de la foto. Sí, bueno, muchos no sabrán a qué me refiero con la Polaroid, aunque ahora resulta que está de nuevo de moda, están de los moda. chavos las están buscando, estas cámaras muy bonitas, blancas, hermosas, y no sé qué, pero bueno, me refiero efectivamente a estas fotos que se autorrevelan en cuestión de unos minutos, y al principio ves algo, pero luego de unos minutos alcanzas a percibir otras cosas que antes no estaban presentes, y luego de otros minutos otras, y entonces hago un símil y digo que así es el poema, que nunca está quieto, todo el tiempo está en movimiento, está en perpetua mutación y demás, y justo por esto que estamos hablando. Sí. Y tú dejas la pluma, como en el poema este, donde tienes la página blanca, sin mácula, y después ya se forma lo que se forma en una página. Tú terminas, editas el libro y viene la página que sigue, me imagino que ya te está esperando. Pues sí, porque como digo que no escribo poemas desde un concepto o buscando una beca o un apoyo, nunca he participado, nunca me ha llamado la atención, pero lo que sea. Entonces todo el tiempo estoy escribiendo, entonces ahora se le puso adherido y yo debo tener material para 3 libros más, por ejemplo. Tengo una cantidad de poemas escritos que no quiere decir que todos valgan la pena, simplemente voy escribiendo y voy dejando, y en algún momento de ocio fértil voy y lo saco y digo, no, esto no sirve pero ni para hacer un avioncito. Y hay otros que digo, ok, aquí creo que hay algo, y unos muy pocos, digo, este ya ni le toco, pues este ya quedó como que en su punto, si fuera un pedazo de carne o una comida, no sé. Entonces siempre hay inquietudes que siguen brotando, siguen borbotando, y que muchas de ellas tienen coincidencias con poemas anteriores, con libros anteriores, y otras no. De pronto me dio hace poco, hace unos meses, por escribir sobre el grito. O sea, de pronto me empecé a clavar, a pensar en el grito como la esencia más profunda del ser humano. O sea, desde un grito de terror, que quizá haya sido el primer grito que haya emitido una persona, hasta un grito de placer, de un orgasmo, hasta un grito de júbilo, hasta un grito de dolor. O sea, me parece que es la quinta esencia del ser humano, el grito. Hasta un grito como un mito fundacional de un país. Exactamente, de triunfo de guerra, en fin. Entonces me clavé escribiendo sobre grito, yo creo que hice como, no sé, 8 poemas, 10 poemas, una cosa así. Y luego ya como que sentí que había concluido mi exploración, bien o mal, pero en fin, la había concluido, y entonces ya lo solté. No he vuelto a esos poemas, por tanto no sé si me van a convencer o no. Pero de entrada, ese pequeño círculo como que estuve explorando, pensé, por ejemplo, en Psicosis de Alfred Hitchcock, con ese grito en la regadera, el grito de Edvard Munch, en fin, gritos del arte, y qué comunican, qué hay ahí, por qué, y desde dónde se miran. Entonces, digo, eso es por poner un ejemplo. Entonces, claro, eso no está en ningún libro. A lo mejor el siguiente libro va a incluir una serie de poemas sobre el grito o no, quién sabe, no lo sé. Eso nunca se sabe, ¿verdad? No, absolutamente no tengo idea. Y como no escribo para ser publicada, sino para escribir, o sea, ese es mi objetivo primero y último. Claro que me gusta publicar, claro que no, o sea, no me siento por encima de la publicación, no, pero no es el objetivo primero.
No es como, voy a escribir hasta que se publique un libro y como ya se publicó, entonces voy a dejar de escribir por un rato. Claro que uno no puede estar sacando libros cada 3 meses, ¿no? Pero además uno no puede parar de escribir así porque así. Exacto. Yo sigo escribiendo toda la vida, todo el tiempo estoy escribiendo sin parar, básicamente, de lunes a domingo, salvo que algo extraordinario suceda, porque es como mi pequeño paisaje personal, donde me gusta estar, donde me divierto, pero también sufro, pero también me enojo, porque no quiero que diga, no lo dice como yo quiero que diga, pero a veces sí consigo una suerte de epifanía y entonces me da mucha emoción. Entonces ahí es donde me gusta estar, realmente la escritura por la escritura misma. Luego ya el pulido me da un poco de pereza a veces y lo que sigue pues ya son otras cosas, ¿no? Promocionar un libro y tal. Pero realmente Rodrigo Fresán, el escritor argentino, afincado en Barcelona hace muchos años, lo entrevisté en la FIL Guadalajara, creo que en 2007, 2006, qué sé yo, acababa de sacar La parte inventada. Y entonces me dijo una cosa que se me quedó muy grabada. Me dijo, es que estar aquí en la FIL es como estar en el proscenio de un escenario, la parte de enfrente, donde están todos los reflectores y todo el mundo te ve. Pero aquí no sucede la literatura. La literatura sucede entre las piernas, ¿no? Lo que se llaman las piernas del teatro, entre telones. Allá atrás, donde nadie te mira, donde no hay luces, donde está sucio, nadie cuida ahí, porque pues, quién lo ve y tal. Allí es realmente donde sucede la literatura. Y ese espacio es el que nos gusta. Luego me dicen, no, me interesa mucho estar presentando libros o firmando. Digo, no, o sea, está padre, pero no es lo que más me gusta. Lo que me gusta es escribir. ¿No? Sí, ese proceso, como tú dices, llegas al proscenio, pero antes hay todo un trabajo detrás. Sí. No es como el día de estreno de una obra o una película. Exacto. Eso ya es la parte, es la cereza del pastel. Pero ¿no? sabes que vas a volver a estar sí. en la parte creativa, en la parte de resolver problemas, de cómo hago para que esto suene como yo quiero que suene. Y esa es la parte más emocionante para mí. Claro, presentar un libro es bellísimo y que además te digan algunas personas que se identificaron, que les gustó, o sea, es muy satisfactorio, pero el verdadero ajo del asunto para mí está allá atrás, en las entrepiernas del teatro, donde nadie mira, donde no hay nadie, estoy completamente solas, en silencio, sin luz, con polvo, con un posible ratón husmeando, pero donde realmente se está dando o no la literatura. Que es el trabajo diario de cada uno, ¿no? Y entonces tú hablas de esta parte del proscenio que además es muy agotadora, me imagino, ¿no? Porque Sí, hacer las giras de presentación. Sí, a veces además se cruzan con el trabajo cotidiano, mientras que yo escribo siempre de noche, tarde en la noche, a propósito desde hace muchos años, cuando ya no tengo que atender correos electrónicos porque nadie espera que me conteste un correo enviado a las 12 de la noche. Entonces puedo simplemente ignorarlo. Ya no hay teléfono, o sea, lo dejo apagado en el baño, la puerta cerrada para no estar asomándome. No hay redes sociales y si las hay no me importan. Entonces, es como un territorio muy controlado, ¿no? No controlable, pero sí controlado. Pero luego, pues sí, todo esto de presentar un libro y de pronto dar algunas entrevistas o voy ahora en mayo a Tijuana, ciudad que amo, y Tijuana, el centro de Tijuana, son grandes amigos y voy feliz. No quiero decir que no me gusta, solo que es como parte de este mundo público que no es realmente el más mío es ese escondido allá atrás. La gente a veces piensa, porque no parece, piensa que soy muy sociable y que me la paso entre amigas y amigos y fiestas y copas, qué sé yo, no sé, celebraciones de todo tipo. Si supieran que para mí lo mejor que puede haber es cenar en mi casa tranquilamente, yogurt, tomarme un té y poderme escribir en absoluto silencio y que no haya nadie más. Entonces pareciera que soy muy sociable, mi personalidad, porque no soy nada tímida, no soy insegura, entonces como que se suele asociar, hablas hasta por los codos y socializas, saludas, no tienes pena, entonces eres social. Digo, no, esa es como una faceta mía, pero la otra es la más mía.
No sé cómo explicarlo. Es raro. Se publica un libro, tú sigues trabajando. ¿Alguna vez regresas al libro que ya publicaste y dices, habría que cambiarle algo o no? Normalmente cuando lo recibo, sí, lo reviso de pe a pa, pues porque siempre está el temor de que se haya ido una rata y además por mi propio otro oficio de editora, pues siempre tienes que checarlo. En fin, aunque ya no lo puedas resolver, pero entonces sí, le echo un ojo. Pero después de esa primera lectura, digamos, muy crítica, normalmente no lo reviso. Me sé, por ejemplo, por ponerte un caso, me sé de memoria. Yo debo saberme más de 30 poemas, entre sonetos, silvas, pero luego poemas simplemente verso libre, en español, en inglés, en francés, lo que sea. Me sé un solo poema mío, que tiene 4 versos, por eso me lo sé, porque tiene 4 versos, si no, no me lo sabría. Porque no encuentro como una satisfacción protagónica de, ay, voy a volver, oh, qué bien estás. No, la verdad es que lo que me interesa no es cómo estoy escribiendo hoy, sino cómo voy a escribir mañana, cómo podría tal vez escribir mañana. En una entrevista que hice alguna vez a Rosa Montero, en mi otra cachucha, tengo muchas cachuchas, una es de editora, otra es escritora, otra es periodista cultural, entrevisté a Rosa Montero y me dijo algo muy bonito. Le pregunté sobre la FIL Guadalajara, fue también en la FIL, y le dije, Rosa, la FIL está cumpliendo, no me acuerdo, 30 años, 32, o sea. Y le dije, tú estuviste en esa primera FIL. Quiero que me cuentes qué ha cambiado en la FIL y qué ha cambiado en Rosa Montero, 30 años, o sea. Y lo que me dijo sobre la FIL, la verdad es que no me acuerdo, pero lo que me dijo de ella misma, se quedó pensando como en una introspección. Y me dijo, lo que ha cambiado en mí es que creo que escribo un poquitito mejor que entonces. Y dije, eso quiero yo. O sea, en 30 años, si sigo por aquí, pues decir, creo que escribo un poquitito mejor. Dije, con eso estoy hecha. O sea, no es, yo me gané, no sé qué premios. No, o sea, con que escribo un poquitito mejor, creo que será muy bueno. Entonces, pues es eso, o sea, es terminar un libro y entre uno y otro seguir intentando pulir la escritura, tener un bagaje de lecturas cada vez más, para mí, interesante, que por tanto vaya fecundando, vaya fertilizando mi escritura y lo vaya también disfrutando. Y vaya haciendo exploraciones formales que me interesan mucho. En este libro hay muchos tipos de poemas, hay haiku, pero hay poema en prosa, pero hay otros que están muy, digamos, muy cercanos al ritmo del decasílabo, del octosílabo. Hay muchas exploraciones distintas a nivel de la forma, no del tema solamente. Y eso me interesa. Entonces, ahí sigo, ahí voy. Y tus referentes, ¿no? Tienes muchos referentes en tus poemas Sí. Y que además los haces casi como cita o son cita en muchos casos, ¿no? O son referente, como en el caso de enumeración de descripciones un tanto cuanto machistas de la Biblia sobre las mujeres, ¿no? Un tanto cuanto, un tanto lo dijiste cuanto. muy suave. Sí, yo tuve, pues en fin, ¿cómo lo llamaré? La oportunidad. Leí la Biblia muchas veces de corrido, porque pertenecía a un grupo religioso donde se hacía, ¿no? Era parte de las actividades de los creyentes. Después me salí y ya no tengo una relación, pero pues sí me quedé sabiendo mucho de la Biblia, y menos de 10 veces, yo creo, de pe a pa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces de pronto dije, híjole, es que cuánto machismo hay en la Biblia, o sea, de qué manera tan brutal está presente la figura patriarcal. Hace poco escribí una columna en el periódico La Razón hablando de la carta a Timoteo, que escribió el apóstol San Pablo, y donde dice, la voy a citar seguramente mal, pero bueno, más o menos de memoria, no permito a la mujer enseñar, sino estar sujeta con toda discreción en silencio, porque Adán no fue tentado, sino Eva, pero se salvará si permaneciere sumisa, teniendo hijos, no sé qué. Lo cité más o menos, les juro que no estoy mintiendo mucho, no tergiversé mucho. En su momento me lo sabía todo, no.
Pero bueno, escribí una columna sobre eso diciendo, yo creo que son de las palabras que más daño le han hecho a la cultura occidental en toda la historia, porque entonces los grandes sistemas religiosos, tanto el católico como el protestante, como sus muchas variantes protestantes, y por otro lado, aunque no toman estas palabras de Pablo, pero pues también los musulmanes, en fin, pues han tenido a la mujer sumisa, callada, maltratada, analfabeta muchos casos. Y este poema al que tú aludes, no toco eso porque es una carta de Pablo y estos son frases que dice la Biblia de cómo se refieren distintos personajes a lo largo de todo el Nuevo y el Viejo Testamento a las mujeres. Y es atroz. Yo no añadí una sola palabra, lo único que hice fue editar, o sea, de pronto decir esto y esto y esto, y luego acomodarlo a la manera de un rosario católico, ¿no? Con estas de pronto repeticiones, a manera de salmodia, no sé qué, pero lo que dice ese poema, que es de los larguitos, digamos, tiene 2 páginas, es absolutamente atroz de cómo nos ven a las mujeres en la y creo que también hay que decirlo, o sea, el sistema religioso cristiano, y me refiero católico y protestante, tiene unas bases patriarcales y de violencia de género que son insostenibles, que tenemos que cambiar en algún punto, porque es casi un crimen que estemos en el siglo XXI manteniendo esto como si fuera correcto. Y yo pongo el ejemplo, no en el poema, sino en la columna aquella, pero menciono que se vincula, es como si alguien hoy siguiera creyendo, el Quijote se publica en 1605, esto se publica los primeros años de esta era, es decir, el Quijote es mucho más reciente, pero es como si alguien, un grupo de personas se vistiera todos los días de armadura, de cartón y saliera con una espada a defender doncellas. O sea, así de absurdo. Si eso pasara, Dios, qué absurdo. O sea, están fuera de su tiempo. Y sin embargo, aceptamos los preceptos de la Biblia como si fueran absolutamente contemporáneos y no los leemos a través del tamiz de su momento histórico como si leemos. Entonces, bueno, tengo ahí un tema importante. Pero bueno, ahí está ese poema que creo que no hay que añadirle nada más, son solamente citas de la Biblia de cómo hemos sido vistos. Y lo cual, como dices, resulta atroz, resulta... Bueno, no voy a agregar nada porque creo que es más que obvio. Yo lo único que diría es esto. Tendrían que acordarse todos los protestantes y todos los de Lilith como la primera mujer, ¿no? Entonces, pero, no, que es un poco diferente a la que le ponen a ver. De acuerdo, pero Lilith no está en No, justamente porque no conviene, porque era una mujer libre, porque era una mujer con voluntad, en cambio Eva nació del costado de Adán. Tengo otro poema un poco que toca estos asuntos, digamos, religiosos, que no me acuerdo cómo se llama. ¿El de la manzana? Te digo exacto, el de la manzana, sobre el primer día de la creación, donde creo que es versión alterna. Sí, es la versión alterna. Donde, claro, el primer día de la creación, donde todo está rechinando de nuevo, y aparece este fruto, una muy manzana roja, dice uno de los versos, soberbia, robusta, la primera manzana. ¿Cómo no iba a maldecirla el Señor Dios? Así termina el poema. Porque, pues claro, ¿no? O sea, todo lo que hemos aprendido es que eso está mal. Eso está mal. Pero además, ese poema tiene otra lectura que va ligado al que le antecede, que es esta forma de panadería, ¿no? De hacer, de cocinar, de crear, porque finalmente la cocina también es un acto de creación. ¿Sí? Entonces, pues no tengo yo mucho que decir, porque la verdad es que disfruté mucho el libro, lo leí con gran gusto. Tengo que felicitarte porque es un poemario. Yo no conocía tu obra y la verdad es que quedé muy contento de conocerla, ahora de conocerte, escucharte. Y bueno, Julia, ¿dónde consigue la gente, además de aquí de la librería Pulso Adelido? Pues está en Amazon, ya está en Amazon
plataforma y ponen mi nombre puso adherido y les va a aparecer, entre otros libros míos que también están en Amazon. Y luego se está distribuyendo en las cadenas de librerías, la que es amarilla y tiene espectaculares moradas, en otra que es también bastante conocida en la Ciudad de México, sucursales y demás. Y luego voy a estar yendo seguramente a ferias del libro, a Tijuana, al festival, creo que se llama Festival de la Ciudad, no sé cómo se llama. Vamos a hacer varias presentaciones del libro, pues, si quieren también venir. Ahora tenemos ya confirmado el 19 de junio a las 7 de la noche en el Fondo de Cultura Económica, la librería Rosario Castellanos, que además es un lugar al que le tengo mucho cariño porque es donde presenté mi primer libro de poesía, Rabia de vida, de la vida, y rabia de vida, junto, la que debemos tener, la que es imprescindible tener. Entonces, bueno, va a haber como varias presentaciones por ahí, pero si no quieren una presentación, pues no pase a Bonilla Artigas y se los mandan y también por Amazon. Y también hay versión electrónica en estos días, me imagino. Sí, no sé si ya está, ya casi, ya me va a estar la versión electrónica. Exacto. Julia, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo, redes sociales? Estoy muy presente en redes sociales. Pues no sé, me divierten. Alguien dice, es lo peor que puede pasar, Twitter. Yo digo, pues yo debo haber elegido muy bien a quien sigo, porque en términos generales no es gente que tira odio. Está comentando lecturas, casi todo el mundo a quien sigo comenta libros, son escritores, son lectores, tienen clubes de lectura, entonces casi toda la conversación gira en torno a las cosas que me interesan. Entonces, bueno, en Twitter estoy como J. Santibanes, sin acento y sin ñ, Santibanes 00, y lo mismo en Instagram, J. Santibanes 00, y en Facebook estoy con mi nombre, Julia Santibanes. Ok. Por ahí está. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. Qué bueno, breve. Les recuerdo también que está el podcast Una Charla como cualquiera, que pueden escuchar en Spotify o en cualquiera de las plataformas que ustedes escuchen, y también me pueden encontrar en Blue Sky como @cernícalo. Julia, muchísimas gracias. Esperemos pronto volver a reunirnos y que nos traigas más libros y más poesía para disfrute de todos nosotros. Espero que sí. Pues muchas gracias por tu lectura tan atenta, tan minuciosa, con la lupa en la mano y la amabilidad por delante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana o cuando toque una nueva charla aquí en la librería.